Día de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Lectura del libro de los apóstoles. Teófilo, traté en mi primer discurso de todas las cosas que Jesús comenzó a obrar y a enseñar, hasta el día en que después de haber instruido por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, subió a los cielos. Se mostró también vivo a sus discípulos, después de su pasión con muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y comiendo con ellos, les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mi boca. Y es que Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los discípulos allí reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y les dijo: No toca a vosotros saber los tiempos y los momentos que tiene el Padre reservados en su propio poder, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda la Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y al decir esto, viéndolo ellos, se fue elevando hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Y estando atentos a mirar cómo iba subiéndose al cielo, he aquí que aparecieron de cerca de ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones de Galilea, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha subido al cielo, así vendrá como le habéis visto irse al cielo. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, estando sentados a la mesa los 11 discípulos, se les apareció Jesús y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea se condenará. Y estas señales seguirán a los que crean: lanzarán demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si beben algún veneno, no los dañará. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Y el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios. Mas ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor. Él confirmaba su doctrina con los milagros que la acompañaban. Mañana comienza la novena al Espíritu Santo, que en la fraternidad se tiene esa costumbre de decir la novena diciendo la oración Veni Sancte Spiritus, que está en la página 94 del Manual del Ejercitante. Después se añade un Ave María. Entonces no es una oración muy larga, pero hay que ser constante. Esto es a partir de mañana hasta el sábado de la semana entrante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, este día de la Ascensión es un día en que nuestro Señor nos enseña a que así como Él no se quedó en este mundo, así nosotros tampoco nos quedaremos, y que no debemos apegarnos a este mundo y mirar hacia el cielo, es decir, con la intención constante de ir al cielo. En esta vida, pues sí, tenemos muchas ocupaciones, necesidades, preocupaciones, pero no debemos apegarnos a los bienes de esta tierra, que aunque a veces no son todos mal, no todo está mal, pero debemos de las cosas buenas usar con mucha parsimonia, de no apegarnos a ellas,
son necesarias, es verdad, tenemos que comer, tenemos que dormir, necesitamos algunos bienes para vivir de una manera decorosa, de una manera ordenada, y eso es algo bueno, nada más que no debemos apegarnos a ellos. Y eso es muy humano, eso forma parte de lo que llamamos el espíritu del mundo, que ven en este mundo como un objetivo final y no ven el mundo como un medio, ¿verdad? Como decía San Agustín, los buenos le piden a Dios todo lo necesario para ir al cielo, mientras los que no son buenos cristianos piden a Dios lo necesario para vivir bien en esta vida y quieren de todos modos ir al cielo, pero su vida está orientada a esta vida y no está orientada al cielo, que digan lo que quieran, pero ellos viven en función de esta vida. Así que debemos saber usar de los bienes de esta vida, sí, pero con desapego, y en tanto y cuanto no son útiles para salvarnos. Hay muchas cosas que en esta vida no son necesarias para servir a Dios, ¿verdad? No es como Judas decía, ¿verdad? No gasten en ese perfume porque es mejor dárselo a los pobres. Eso es una falsa pobreza, es una falsa modestia, una falsa humildad, de querer olvidar que en esta vida también hay que usar los bienes de esta vida para el servicio de Dios. Entonces, en otros tiempos, en los siglos de fe, se construían muy bellas iglesias, pero no era por la vanidad de decir, es que yo tengo una bonita iglesia y es para ser feliz en esta vida. No era con ese fin, era con el fin de servir a Dios, para la gloria de Dios, para servir a Dios. Entonces, eso es por glorificando a Dios, pues también salvamos nuestra alma. Y en ese sentido no es una falta a la pobreza, no es una falta a la modestia, a la simplicidad, el hecho de querer hacer bien las cosas, con tal de que esas cosas estén orientadas primero a la gloria de Dios y después a la salvación del alma. Entonces, ciertamente hay que tener el desapego de las criaturas, pero debemos usar de ellas en la medida que nos ayudan a glorificar a Dios y a santificar nuestra alma. Entonces, hay cosas, por ejemplo, las buenas familias son capaces de gastar mucho dinero para que sus hijos tengan una buena educación. Entonces, esa buena educación pues cuesta dinero, ¿verdad? Comprar lo necesario para una buena educación. Bueno, en otros tiempos había escuelas católicas, hoy ya no las hay. En ese sentido, bueno, habría que hacer algunas precisiones, pero de todos modos esa intención de educar bien a los hijos pues es una cosa buena, como el hecho también de instruirse, el hecho de leer buenos libros. Había una persona que un día vio que yo tenía muchos libros y me dijo, ¿para qué sirve todo eso? Como diciendo si fuera cosas de vanidad, cosas inútiles, que no sirven para servir a Dios. Y es falso. Nuestro Señor, y está incluso en la Escritura, que el sacerdote, los ministros de Dios deben estar instruidos. Entonces todo eso forma parte de la ciencia que se debe tener. Y eso tampoco excluye a los fieles, ¿verdad? Que hay fieles que no tienen libros en su casa y que son unos ignorantes porque creen que eso es vanidad, de tener libros o de comprarlos o de multiplicarlos, ven eso como algo vanidoso. Entonces es un error porque nuestro Señor quiere que conozcamos bien su verdad, conozcamos todas esas verdades que nos son útiles para servir a Dios.
Hay verdades que no son útiles directamente para servir a Dios, como son las verdades de nuestra religión, los libros religiosos, pero hay verdades que nos sirven para ser útiles como ciudadanos, las personas que trabajan, las personas que tienen una profesión, deben estudiar su profesión y deben instruirse, entonces deben pasar tiempo de estudio, deben tener libros, ¿verdad? Los doctores siempre siguen estudiando, aunque ya sean doctores, porque la medicina está constantemente actualizándose y hay cosas nuevas que salen, entonces tienen la obligación de seguir formándose. Y así también cualquier cristiano tiene también la necesidad de estar al tanto de lo que pasa en el mundo, las grandes líneas, por lo menos, no todo, no es necesario saber todo, pero las cosas importantes sí, ¿verdad? Entonces hay que estar un poquito informado de lo que pasa por aquí, sin embargo, no pasar demasiado tiempo en eso, ¿verdad? Ni buscar cosas que son malas. Entonces, como les dicen en la fraternidad San Pío X a los fieles, pues que no vean Internet. Bueno, sí, Internet, hay muchas cosas malas de las cuales hay que evitar, pero también hay información buena, hay información útil y hay que saberla buscar con criterio, es decir, no por pura curiosidad, sino para saber qué es lo que hoy nos concierne, de qué debemos preocuparnos, cómo anda el mundo, para poder protegernos, para poder pedir a Dios por eso, para poder también ayudar a la iglesia en esta crisis tremenda, porque hay personas que buscan información sobre la crisis de la iglesia, pero se quedan ahí, ¿verdad? Eso sí, criticar, sí, mucho. Pero para lo que hay que hacer hoy es salvar la tradición. No basta saber, no basta conocer eso, no basta incluso ir a misa, hay que hacer algo por la iglesia. Entonces aquellos que apoyan la iglesia están haciendo algo útil. Y hay que apoyar a la iglesia, hay que apoyar a los sacerdotes que defienden la tradición. Últimamente supe que hay unos 2 sacerdotes africanos de los cuales que viven en un lugar donde hay persecución de los musulmanes y andan matando cristianos. Entonces ellos están expuestos a que también los maten y que son de la resistencia. Y estos sacerdotes, uno de ellos está enfermo de la vista y si no se opera, pues va a perder la vista. Y entonces se andaba buscando ese dinero para ayudarlos, porque un sacerdote que no tiene la vista, pues no puede decir la misa, tal vez pueda confesar, pero no puede decir la misa, no puede hacer todo, puede ser muy poco. Entonces, en esas cosas los fieles deberían preocuparse y decir, bueno, vamos a colaborar, vamos a ayudar a ese sacerdote para que pueda pagar su operación, ¿verdad? Entonces, esas son cosas concretas, no son palabras, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve informarse de lo que pasa en el mundo, de lo que está pasando en la iglesia, si después no se hace nada concreto para ayudar a la tradición, para ayudar a los sacerdotes, para ayudar al culto? Entonces, eso es como una limosna que se da a la iglesia. Pero hay quienes no ven esa necesidad y creen que el hecho de saber, el hecho de decir, bueno, yo pienso así, es suficiente, ¿no? Eso implica obligaciones. Es como decir, bueno, un hombre que dice que ama mucho a su esposa, que ama mucho a sus hijos, y después no les da de comer o no hace bien sus obligaciones, ¿de qué sirve que diga que los ama si no hace bien lo que debe hacer? Y así en la vida del cristiano no basta tener buenas intenciones. Hay muchos que viven de buenas intenciones, es decir, ay Dios mío, yo te amo mucho y yo rezo pero no tienen esa imaginación para decir, bueno, y concretamente, ¿qué puedo hacer yo por el reino de Dios? ¿Qué puedo yo hacer
por la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por el bien de las almas? Es que yo no digo el rosario porque no tengo tiempo. Eso es algo concreto, ¿verdad? Si yo veo a alguien que está en necesidad, no basta de desearle lo mejor si yo no le ayudo. Y Dios me pedirá cuentas de esas omisiones. No olvidemos el rico Epulón, que era un hombre que no le hizo daño a Lázaro, era un limosnero que estaba ahí tirado a la entrada de la puerta de su casa, que no le hizo daño, tal vez no lo maltrató, pero nunca se ocupó de ayudarlo, nunca se le ocurrió ayudarlo, de darle de comer, darle un poco de dinero. No se le ocurrió, creyó que él nada más porque no le hizo daño ya estaba bien. Entonces, y se condenó por eso, ¿verdad? Lean el Evangelio, ahí está el castigo tremendo del rico Epulón. Entonces, las omisiones, eso llaman los pecados de omisión. Entonces, hay personas que siempre se limitan a la estricta justicia, ¿verdad? La estricta justicia es lo que yo tengo derecho, yo a lo que yo estoy obligado, esto sí, esto no, esto es mío y yo hago lo que yo quiero con él, con mi dinero, con mis bienes, y nunca ven que Dios nos dio todo para su gloria, todos nuestros bienes. Entonces debemos hacer un uso bueno. Debemos ayudar a los demás a glorificar a Dios, al servicio de Dios. En el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios de animales, entonces las personas compraban un animal para hacer un sacrificio. En ese tiempo se honraba así a Dios. Pero hoy, pues, por ejemplo, hay personas que nunca se les ocurre decir una misa, nunca se les ocurre ayudar a la iglesia, nunca se les ocurre ayudar a los pobres. A veces dan una moneda así como con esfuerzo a los pobres. Se ve que lo hacen como casi dudando. Entonces, recordemos que en México, por ejemplo, cuando hubo una sociedad cristiana, verdaderamente cristiana, los ricos no eran tan mezquinos como lo son hoy. Hoy la clase rica es la que viene, toda esa gente malvada que se enriqueció con la guerra en tiempos de la Reforma y que se enriquecieron con los bienes de la iglesia. De ahí viene la clase rica mexicana de hoy, que eran gente que han expoliado a la iglesia y que se enriquecieron con el robo, con el saqueo. Entonces, esa gente guarda esa mentalidad. Pero lo que la gente no sabe o no piensa es que en otros tiempos, cuando México era un país cristiano, la clase rica también era gente creyente y eran muy practicantes y no eran ese tipo de ricos materialistas mezquinos que en todo están contando su dinero 10 veces al día. Entonces, ese tipo de gente no ayuda nunca, y menos a la iglesia. Pero en aquel tiempo, ¿cómo creen ustedes que todas esas bellas iglesias que existen en México, todos esos bellos monasterios, esas cosas magníficas, porque eran cosas grandísimas y grandiosas y costosísimas? ¿Cómo se construyó todo eso? Pues con la ayuda también de los reyes católicos, pero también de la gente rica, la gente adinerada, que hacía donaciones para construir todo eso. De la iglesia no venía ese dinero, y si la iglesia tenía es porque mucha gente le daban dinero a la iglesia porque confiaban en la iglesia. Y bueno, hoy hay muchos problemas en la iglesia, ciertamente. En aquel tiempo había un clero más ejemplar, pero en ese tiempo todas esas obras que se hicieron, se construyeron. Había orfanatos, había lugares para cuidar a los ancianos, asilos de ancianos. Todo eso ya no existe. Se le quitaron a la iglesia todos esos bienes.
Y ya la nueva clase rica de México, esa no ayuda, esa no va a pagar para construir una casa, una iglesia, para ayudar a un convento, para hacer vivir un monasterio. No, ellos no ven la necesidad. Entonces, pero sí en su casa, sí tienen coches magníficos, de lujo, tienen casas de lujo, tienen cosas muy hermosas y desperdician el dinero en lujos, ¿verdad? Entonces es otra mentalidad. Pero no, lo que hoy conocemos por la clase adinerada, generalmente son así, no todos, pero generalmente, y en otros tiempos no. Entonces la gente tenía ese sentido del culto de Dios. Por ejemplo, la Catedral de México, los altares estaban llenos de plata y de piedras preciosas. Pero eso no es que la iglesia los haya robado, que los haya adquirido, no, es que la gente misma, cuando tenía una joya o algo, le decía, bueno, yo la voy a ofrecer a la iglesia para el culto de Dios, ni siquiera es para los sacerdotes, es para el culto de Dios, entonces yo quiero que esta joya se ponga en el altar. Y de esa manera honraban a Dios. Pues viniendo la reforma, Juárez despojó, por ejemplo, la Catedral de México de todas esas riquezas. Bueno, ellos que dicen que la iglesia se enriqueció de una manera normal, ellos todo lo que tenían lo habían robado, ¿verdad? El que decía el respeto al derecho ajeno es la paz, él es el que menos respetó el derecho ajeno, ¿verdad? Porque si una persona manifiesta la intención de poner una pieza de oro para el culto, por ejemplo, de una imagen o de la Virgen, nadie tiene el derecho a quitárselo a la iglesia, porque es que ese dinero fue hecho no para otro uso, entonces debe quedarse ahí. Y eso es lo que han despojado a la iglesia de todos esos bienes, pero también de esos bienes que le permitían a la iglesia ayudar a los pobres. Los hospitales católicos eran gratuitos. Hoy que digan lo que quiera, el seguro social no es gratuito. Primero hacen pagar a los patrones y después el servicio es muy defectuoso. En otros tiempos había no solo el servicio del doctor, de las monjas que cuidaban a los enfermos, sino también eso se hacía con caridad, y eso también ayuda a curar a la gente. Una persona que es tratada con caridad también se cura más rápido. Y entonces las escuelas, las obras de beneficencia, todo eso forma parte de lo que Jesucristo nos pide hacer en esta vida. O sea, Jesucristo curaba a los enfermos, ayudaba a los pobres y también curaba esa pobreza del alma que se llama ignorancia, esa pobreza del alma que se llama pecado y que Él la curaba, ¿verdad? Entonces la primera misericordia es la de espiritual. Pero también Él hacía bienes físicos, como es la salud que daba a los enfermos, ¿verdad? Nosotros no hacemos milagros, pero podemos ayudar a los enfermos, a las personas en necesidad. Y olvidemos esa mentalidad de Judas. Sí, es que ese dinero ¿para qué gastan tanto dinero en comprar un perfume tan carísimo para nada más ponerlo en los pies de nuestro Señor? Entonces Judas le reprochaba eso a María Magdalena, y hoy mucha gente reflexiona como Judas, son Judas, toda esa gente que ve como una exageración destinar dinero o mucho dinero al culto de Dios. Y entonces es nuestro primer deber. Y el bien a los demás, pues sí, también, pero en segundo lugar. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor a Judas? Pues le dijo, sí, dejadla hacer, o sea, dejadla a María Magdalena, dejadla hacer eso, porque
a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mientras a mí no me tendréis siempre. Entonces, es un acto de justicia también honrar a Dios Entonces, en eso se usan los bienes y se usan útilmente, y en eso no hay un desorden, ¿verdad? Como decimos, evitar el apego a las criaturas, evitar la vanidad. No, eso no es pecado, al contrario, es un acto que nos atrae bendiciones y es un deber. Entonces, ciertamente los franciscanos practicaban particularmente la pobreza, pero si se fijan bien, las iglesias que construyeron los franciscanos eran espléndidas, eran lujosas, pero ese lujo es para Dios, no es el hecho de que hoy alguien se compra un bonito coche, es para lujo para él. Mientras que cuando hacemos el culto no es lujo para nosotros, es un acto de culto. Entonces todo ese lujo es para honrar a Dios y es una cosa buena. Pero lo que puede ser malo es el exceso de lujo para nosotros. Es decir, cuando sacrificamos el bien de Dios, de la gloria de Dios y el bien de los demás para nuestro propio egoísmo, entonces ahí puede ser un exceso, puede ser pecado, ¿verdad? Entonces, todos los bienes humanos, si son bien usados, pueden ser medios para salvarse. Entonces, no todas las cosas de la tierra son malas, pero debemos escoger las que son buenas, y de las cosas buenas que escogemos debemos orientarlas en el buen sentido. Entonces, hay gente que considera que, por ejemplo, el arte cristiano, que es muy bello, y que se hicieron pinturas muy bonitas. En México tenemos muchas pinturas, tenemos museos repletos de pinturas muy, muy hermosas, pero hay gente que es insensible a toda esa belleza y le parece como una exageración. Entonces quieren una iglesia simple, quieren una iglesia, no digo pobre, yo digo miserable, porque una iglesia en la que apenas hay medios para tenerlo puramente esencial, y ya se les ha encogido el corazón y piensan que es un exceso. Entonces, esa es la pobreza de Judas, es la pobreza, la modestia de Judas, que no es buena. Entonces, ciertamente a veces no se puede, y hoy no podemos tal vez construir iglesias tan bellas como las hicieron en otros tiempos, no tenemos los medios, pero lo poco que tenemos, pues lo usamos lo mejor posible. Entonces, también la iglesia insistía mucho en la formación. Por ejemplo, las escuelas católicas, siempre la iglesia insistió en formar culturalmente a los niños para que tengan un sentido de la formación no solo religiosa, sino también cultural, una formación sobre la belleza del arte, de la literatura, para que esas personas, por esa formación cultural, fueran más inteligentes, más capaces de servir a Dios. Entonces hoy muchos cristianos desprecian la cultura, pero yo no hablo de la cultura liberal, de la cultura decadente de hoy, que es una falsa cultura, sino de la verdadera cultura, que era la cultura cristiana. Entonces hoy a los cristianos se les ha encogido el corazón y no son capaces de construir iglesias hermosas, porque para ellos con que haya lo suficiente está bien. Y es un concepto mal entendido de la pobreza, de la simplicidad, de la modestia, de la humildad. No, para Dios lo mejor, porque Él es Dios. Entonces, hay que, ciertamente, en este día podemos reflexionar el desapego de las cosas terrenas que Jesucristo nos enseñó, pero no hay que tener ese desapego mundano que no es el que Dios nos pide.
que no es el que Dios exige. Y no confundamos la omisión de las riquezas con la omisión del servicio de Dios, ¿verdad? Entonces, el apego desordenado a las riquezas, claro que sí, hay que evitarlo. A veces hay que buscar la simplicidad, pero más bien respecto a nosotros, a nuestras personas. Pero el hecho de buscar la belleza de las cosas, del arte cristiano, no es un exceso, porque eso nos ayuda a crecer en la inteligencia, y la Iglesia quiere eso, siempre promovió la Iglesia el desenvolvimiento cultural de los pueblos, y en las escuelas católicas siempre se promovió eso, siempre, toda la historia. Fue la Iglesia que civilizó a los bárbaros, ¿verdad? Y que esos pueblos bárbaros, que eran realmente bárbaros, en varios siglos de que la Iglesia los estuvo educando, se convirtieron en pueblos civilizados, ¿verdad? Y se convirtieron en pueblos que eran muy cultos, que eran personas. Esa fue la obra de la Iglesia. Entonces, ese rechazo de algunos católicos por el estudio, por la cultura, por las buenas artes cristianas, no las artes paganas o mundanas o liberales, sino las artes cristianas, es algo bueno y hay que promoverlo, ¿verdad? Hay personas que tienen rechazo a los libros, es un rechazo y es una pereza de no querer conocer, no saber. Dios quiere que nos instruyamos, y en razón de la debilidad humana, pues necesitamos de instrumentos, ¿verdad?, para estudiar, así como los niños en la escuela necesitan instrumentos para poder estudiar, necesitan libros, necesitan lápices, necesitan cuadernos para poder estudiar, para poder aprender. Todo eso cuesta. Y hay libros que nos instruyen y que cuestan. Entonces, ¿por qué voy a gastar en eso? Eso es un exceso, es un desperdicio. No es verdad. Dios nos pide formarnos y conocer no solo la verdad religiosa, sino también la verdad natural, que sirve para servir a Dios. O sea, si yo tengo libros que hablan de las bellezas que Dios ha hecho en el mundo, ¿por qué no? Eso me ayuda a conocer más la bondad de Dios. Yo no hablo de malos libros que hablan de cosas negativas, ¿verdad? O libros que enseñan a desobedecer a Dios. Es una falsa cultura, es una falsa ciencia, porque la ciencia no puede ser sino la ciencia de la verdad. Y una ciencia que no es la ciencia de la verdad, pues no es ciencia. Pero de todos modos hoy le llaman ciencia, ¿verdad? Entonces toda esa ciencia mentirosa que nos enseñan hoy en las escuelas del Estado liberal, pues es falsa ciencia. Entonces, si no es de la verdad, no es ciencia. Está en su misma definición, ¿verdad? Ciencia quiere decir conocer, pero conocer la verdad. Si yo conozco la mentira, pues no es realmente una ciencia, es un engaño, pero ciencia es conocer la verdad. Entonces hay que tener ese deseo de conocer, no el conocimiento vano de cosas vanas, como hacían los literatos del tiempo de romanticismo, ¿verdad? Que aprendían muchas cosas que son inútiles, muchas cosas que no sirven para salvar nuestra alma, que no sirven para dar gloria a Dios, que no sirven para formar nuestra inteligencia, nuestra cultura, la verdadera. Y eso ellos lo llamaban cultura, ¿verdad? Esa cultura falsa, que es la que promovió, desgraciadamente aquí en México, Porfirio Díaz promovió mucha esa cultura liberal que venía de Francia, que no es una verdadera cultura. O sea, en Francia había ciertamente quienes conocían la cultura cristiana, pero no es esa la cultura que trajo Porfirio Díaz. Él trajo esa cultura liberal, esa cultura de la falsa ciencia. Bueno, él tal vez
no se dio bien cuenta de que en eso él estaba haciendo daño también. Entonces, por eso hoy se promueve una ciencia, un arte que no es realmente lo que parece, ¿no? Y que nomás tiene el nombre, pero el verdadero arte debería ayudarnos a servir, a amar a Dios y a conocer a Dios. A través de las obras de Dios conocemos a Dios. Y la ciencia de las obras de Dios pues es algo positivo. No es un apego a cosas vanas, como algunos creen. Algunos cristianos ignorantes son orgullosos de su ignorancia y creen que cuando uno quiere desenvolver la inteligencia, el estudio, la lectura, pues que todo eso es vanidad. Están equivocados. La vanidad es la ciencia de lo que no sirve, pero la ciencia cristiana es la ciencia de lo que sí sirve, de la verdad y de todas cosas que nos ayudan a amar a Dios. Entonces, antes un buen pintor dibujaba un bonito paisaje. ¿Por qué? Pues ese paisaje pues hace referencia a las bellezas de la creación que Dios hizo, y aunque fueran cosas de la naturaleza, pues nos hacían amar a Dios porque digamos, es que Dios hizo eso y es una manera de dar gloria a Dios. Hoy ya no se hacen cosas así bonitas, bellas, y se nos hacen cosas horribles, deformadas y las llaman arte. Eso no nos hace conocer nada bueno. Entonces eso es falsa cultura, falsa ciencia. Entonces todos los bienes que no nos ayudan a servir a Dios, que no nos ayudan a salvar nuestra alma, que no nos ayudan a hacer el bien al prójimo, son falsos bienes o son malos, ¿verdad? Entonces hay gente que cree que sea nada más el hecho de acumular dinero es positivo, pero no, el dinero guardado no sirve, ¿verdad? No sirve para nada. Entonces hay que saberlo usar, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo fructificar, como en la parábola de los talentos, ¿verdad? Jesucristo les dijo, ¿y por qué no usaste bien eso? Por lo menos para que lo llevaste a un banco para ganar intereses, por lo menos hubieras hecho eso, pero no, el avaro conserva los bienes y no los hace fructificar. Y tal vez los multiplique, pero no sirven para nada porque solo se multiplican, pero no sirven ni para la persona que es propietario, ni para nadie, ni para nada, ni para nadie. Ese es el fruto del avaro, que no sabe usar su bien para hacerlo fructificar. Y entonces ese apego es malo, ¿verdad? Ese apego es malo. Entonces ese apego es algo, cuando uno se apega a algo que no merece ese amor o ese cuidado que se le da, no lo merece porque ese bien no fructifica. Entonces, para que un bien fructifique es cuando se usa bien. Entonces, una persona que tiene dinero pero que no le da de comer a su familia, no les ayuda a sus hijos a vivir bien, entonces ¿de qué sirve? Ese bien no fructifica. Aunque por más que ese bien se multiplique, no sirve porque no es usado. Así de qué sirve, ¿verdad? Y ese es un apego desordenado a las criaturas. Entonces, debemos, Dios nos pedirá cuentas al fin del mundo qué uso hicimos de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros bienes, y Él dirá, tú lo usas, y todos esos bienes yo te los di. ¿Qué uso hiciste? ¿Hiciste según mis intenciones o según tus intenciones? Entonces, si los habrás usado según tus intenciones, entonces tú estás apegado a los bienes de la tierra. Entonces tú no mereces recompensa, no mereces un premio en el cielo. No quiere decir que debamos malgastar el dinero, que debamos
ser como se despilfarrar el dinero, eso no es bueno. Hay que saber dar de manera que tengamos después todavía la posibilidad de seguir dando, porque si damos todo, pues nos vamos a quedar completamente pobres, ya no vamos a poder ayudar ni a nuestra familia ni a nadie. Entonces hay que saber dar, pero sin despilfarrar. Y eso, pues, eso es una cuestión de prudencia, ¿verdad? De tener cuidado. Y hay que buscar las verdaderas riquezas, todo aquello que nos ayuda a servir y amar a Dios, y por ese medio salvar nuestra alma, todo eso es bueno. Entonces la cultura cristiana, la belleza del arte cristiano nos ayudan a amar a Dios. Las bellas pinturas, las bellas iglesias, no las iglesias miserables que hoy construyen en la iglesia conciliar, que son paredes vacías, no tienen belleza, no tienen arte, son cosas que son feas, pero ellos creen que han hecho una obra de arte, pero es un engaño, es falso, y no aman lo bello, no aman el hecho de mejorar a las personas, ¿verdad? Cuando una persona conoce lo bello y tiene estudio, tiene formación, tiene cultura, se vuelve más inteligente. Y entonces, ¿quién puede amar a Dios mejor? ¿Un inteligente o un tonto? Pues un inteligente. Entonces la iglesia siempre ha promovido la inteligencia, formación de la inteligencia, lectura, estudio, bellas construcciones, bellas obras de arte. Todo eso favorecían la inteligencia. Bueno, hoy se destruye todo eso. Los enemigos de Dios quieren destruirlo para que la gente se vuelva tonta, que les guste, que pierdan el sentido de lo bello, que pierdan el sentido de lo bueno, de lo que es inteligente, y entonces ya no son capaces de amar a Dios con la misma perfección que lo hacían los santos, porque en tiempos de cristianismo los santos eran personas muy cultas, muy inteligentes, no eran esos gente simplona que dicen, como hoy nos presentan a los santos en las películas que se hacen de hoy. Muchas películas presentan a los santos como gente sentimental, simplona, casi tonta, pero muy sentimental, todo así, mucho amor, pero puro sentimiento. Y los santos no eran así, los santos eran gente inteligente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se promovía la cultura, la enseñanza. Entonces, para llegar a la santidad se necesita también ser inteligente. Donde no hay inteligencia, no hay santos tampoco. Entonces, gente que es ese buenismo que hoy creen que eso es santidad. Pero no es santidad, es simplismo, es gente simplona que no sabe la grandeza de la verdad, porque la grandeza del amor está siempre fundamentada en la grandeza de la verdad. Si yo no conozco ninguna verdad, pues ni siquiera puedo amar nada. Entonces la grandeza del amor se funda siempre en la grandeza de la verdad, el conocimiento de la verdad. Entonces hay que conocer, hay que desenvolver ese conocimiento. Entonces hoy se magnifica la ignorancia, ¿cómo se dice? Ese rusticismo, no es lo mismo ser pobre que ser rústico. Rústico es sinónimo de prácticamente miserable. Entonces esa miseria no es buena, no es cristiana, y nos han vendido gato por liebre y nos han querido hacer creer que los santos eran gente rústica. No eran gente rústica, era gente inteligente. Y por eso el cristiano permanece en la mediocridad, porque no le gustan las cosas grandes, no le gustan cosas grandiosas, no le gusta estudiar las ciencias que son buenas, porque no todas las ciencias son buenas, hay unas falsas ciencias, pero las ciencias buenas sí. Todo eso nos ayuda a conocer a Dios y amar a Dios. Entonces ese tipo de desapego tampoco es bueno. O sea,
Debemos aspirar al cielo, es lo que Jesucristo en este día de la ascensión nos quiere inspirar. Debemos desapegarnos de las cosas terrenas, es también lo que Jesucristo nos quiere inspirar, pero no de esa manera simplista que es más bien una manera ignorante de ver el desapego, pero no es ese tipo de desapego. El desapego es de evitar las cosas en tanto malas, pero no es evitar las cosas en tanto buenas. Eso no es el desapego que Dios nos pide. Debemos buscar las cosas buenas. Y eso no es riqueza desordenada, no, es una riqueza buena, riqueza cristiana. Entonces, en otros tiempos había personas que eran muy ricas, pero hacían buen uso de ese bien, de esos bienes, y no lo usaban para el vicio, para la bebida, para la ostentación, porque hoy la gente quiere la ostentación. Es que yo tengo un bonito coche y tú no lo tienes. Entonces yo ando ahí presumiendo mi coche. Yo tengo una bonita casa y tú no la tienes. Entonces yo ando presumiendo que tengo. Eso es ostentación, eso no es cristiano. Pero en otros tiempos los ricos daban ejemplos de humildad, de pobreza, y ayudaban a los pobres. Sí, había realmente ayuda. O sea, no estaban centrados en conservar su dinero, ¿verdad? Como los nuevos ricos que vinieron a México desde el tiempo de la Reforma, que han hecho de México un país miserable. Es un país de ricos y pobres. O sea, hay personas que son demasiado ricas o hay personas que son demasiado pobres. Entonces, eso es lo que hoy es México, porque hay personas que se han posesionado de todos los bienes, sin consideración de los demás, sin pensar y decir, bueno, vamos a ayudarlos para que también vivan de una manera digna, de una manera correcta. Y no se les ocurre, ni les pasa por la cabeza ayudar a los pobres, ¿no? Ayudar a la iglesia, ayudar a Dios, ayudar al culto. No se les ocurre, no ven en eso, es que es mi dinero, así lo ven, así hablan. Y son de una intransigencia total en la conservación de sus bienes, pero no piensan en la gloria de Dios, ni en la promoción de la religión, ni en la ayuda de los pobres, de los necesitados. Esa es la desgracia, porque por un lado algunos no tienen el sentido de la pobreza, y por otro, otros tienen un sentido falso de lo que es la pobreza cristiana, un sentido deformado. Entonces creen que la miseria es la pobreza cristiana, y no es verdad. Entonces, hoy se llama, la gente pobre es la que tiene apenas lo necesario para vivir. Eso es lo que deberían llamar gente pobre. Hoy se llama gente pobre a la gente miserable, a la que no tiene lo necesario. No es la gente pobre, es gente miserable. Entonces, ayudar a los pobres es ayudar a los que tienen pues apenas para vivir, y eso es la gente pobre. Pero ya hoy la gente cree que la gente pobre es aquella que es miserable, y no es lo mismo pobre que miserable. Entonces todas esas ideas falsas mantienen un estado de la sociedad que es injusto, que es desordenado, que no corresponde a la realidad, ni a las intenciones de Dios, ni a las intenciones de la iglesia, ni a las intenciones de un buen cristiano. Todo eso es una deformación. Entonces, sí, practiquemos el desapego a las cosas, a este mundo, en el sentido de las cosas que en este mundo nos impiden ir a Dios, porque lo que Jesucristo quiere es que vayamos a Dios. Por eso Él regresa al cielo, para que vayamos a Dios, pero no debemos apegarnos a las cosas que nos alejan de Dios, pero sí debemos usar con cuidado, claro está, las cosas de esta vida, los bienes de esta vida, la ciencia, incluso la riqueza, para el servicio de Dios, para la salvación de nuestra alma, y entonces no estamos apegados a las cosas de este mundo, porque el buen uso quiere decir
que no es un apego desordenado. Entonces, cuando se hace un buen uso, eso no es pecado, no es un desorden, no nos impide ir a Dios, incluso nos ayuda, nos propulsa a ir a Dios, ¿verdad? Por eso la ciencia cristiana, fomentar la cultura cristiana, la instrucción cristiana, los buenos libros, todo eso ayuda a servir a Dios y no es algo que nos haga, como digamos, impedimentos para salvar nuestra alma. Entonces pidamos en este día a la Virgen María que estaba también con los apóstoles, ese día que nuestro Señor subió al cielo. Ella también estuvo ahí para inspirar a los apóstoles esa actitud que necesitaban para recibir al Espíritu Santo, que en 10 días recibirían el día de Pentecostés. Entonces ella también les ayudó a fomentar en sus corazones la verdadera actitud de desapego de las cosas de este mundo. No la falsa pobreza, la falsa simplicidad de Judas. Es que todo esto, ¿para qué gastar tanto en esto cuando hay que ayudar a los pobres? ¿Verdad? Entonces, eso es una falsa pobreza, un falso desapego, y a tanto hay que cuidarse como del falso, del apego desordenado de las cosas, como del falso desapego que hoy promueven los enemigos de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.